Bienvenido a otro video sobre derivados de orden superior. Recomendaría ver el primer video que hice en derivados de orden superior porque hay mucho más detalles sobre los usos de derivados de orden superior. Este video solo proporciona algunos ejemplos adicionales de encontrar derivados de orden superior de funciones trigonométricas. Revisemos primero la diferente nota que podemos utilizar cuando hablemos de los primeros, segundo, tercer, cuarto y número derivados y estos se refieren como derivados de orden superior. Vamos adelante y mire unos ejemplos de pareja. Aquí tenemos f de x es igual a sin e por y queremos encontrar los primeros, segundos, terceros y cuarto derivados de esta función. Bien, el primer derivado sería cosine x, y el segundo derivado sería el derivado del primer derivado, y el derivado del cosino x es igual al sin x. Bien, el tercer derivado sería el derivado del segundo derivado. El derivado de sin x sería cosina x y luego por último, el cuarto derivado, porque el derivado de cosine x es sin x, y tenemos un negativo aquí, vamos a tener un guión sin x que es igual a sin x. Lo que avisaremos aquí es que el cuarto derivado de la función original es el mismo, y solo vamos a ver un ejemplo más. Aquí queremos encontrar el primer y segundo derivado. Of x es igual a secant por. Bien, el primer derivado es una revisión. El derivado de seguro x es igual a seguro por tangente x. Ahora nuestro segundo derivado tomará un poco más de trabajo porque este es realmente un producto. Entonces, tendremos que usar la regla del producto donde esta es nuestra primera función f, y esta es nuestra segunda función g. Vamos adelante y escriba la regla del producto. El segundo derivado es igual a la primera función fx, el derivado de la segunda función g. Más la segunda función x, el derivado de la primera función. Ok, vamos adelante y encuentre estos derivados ahora y luego vea si podemos simplificar esto. El derivado de tangente x es igual a secant x. Y el derivado de secant x es igual a secant x tangente x. Ahora avisará que estos dos productos tienen un factor común de secant x. Vamos a continuar y factorarlo. Nos dejaríamos con la cantidad seguro cuadrado x más tangente cuadrado x. Ahora uno de los desafíos de encontrar derivados de funciones trigonométricas está haciendo que el formato haga coincidir lo que puedes encontrar en la parte posterior del libro o en tu tarea en línea. Lo que veo aquí que pueden intentar es escribir esto en términos de una función trig. Recuerda que tangent squared x más un exacimen es igual a secant squared x, así que lo que podemos hacer es reemplazar tangent squared x con seguro cuadrado x, y lo que hacer es tener el segundo derivado todo en términos de seguro y constante. Así que vamos adelante y hagámoslo. Reemplacemos tangente cuadrado x con seguro cuadrado x, 1. Y ahora avisará que tenemos dos factores comunes aquí dentro de los padres. Así que avancemos y simplifiquemos esto más tiempo. Así tenemos seguro cuadrado x, 1 dentro de los padres. Así que de nuevo este video solo proporcionó una pareja de ejemplos adicionales de derivados de orden superior que tratan funciones trigonométricas. Espero que encontraron los ejemplos útiles.